Sí, aquí se escucha bien. Ya. Bueno, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, bendice, Señor, estos momentos, bendice la oportunidad, vamos a recibir por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Me han pedido que diera esta plática sobre la independencia de México. Es difícil en 45 minutos abordar el tema, pero yo trataré de desarrollarlo, pero en especial no apegándonos a la historia oficial o a la historia monumental. Se llama historia oficial o historia monumental la historia que recrean los que ganan en el gobierno o los que ganan una lucha social. Ovidio, aquel gran pensador del siglo I, decía: en la guerra los ganadores se llevan hasta la historia porque la cambian. Por tanto, en México, desde el siglo XIX, se ha recreado una historia de los orígenes de México, tanto en la época precolombina como en los grupos originarios y en el virreinato. Pero esta rehistoria se va a iniciar, considero yo, desde fines del siglo XVIII, todo el siglo XIX, todo el siglo XX, y considero yo, con los libros de texto que se aprobaron hace 3 años, continúa la historia monumental oficial, en este caso beneficiando a un partido en el poder. ¿Cuáles podrían ser las causas o cuáles son, para mi juicio, las causas de la independencia de México? Yo creo que tendríamos que hacer como un antecedente cuando muere Carlos II, el hechizado, el último de los Habsburgo, en el año 1700. Él no tuvo hijos, pero en su testamento le dejó el trono a un familiar del rey Luis de Francia. Los Habsburgo habían gobernado excelentemente bien, con excelentes virreyes, desde Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Viene una lucha encarnizada entre los Borbones de Francia y entre los Habsburgo de Austria. Es una lucha que se prolonga cerca de 3 lustros, pero al final ganan los Borbones. Y aquí viene el debacle de lo que, a mi juicio, hasta 1740, 1750, venía funcionando excelentemente la Nueva España, no como colonia, porque algunos historiadores dicen que la Nueva España era colonia. No, la Nueva España no era colonia. La Nueva España pertenecía a España como súbditos, como pertenecían otros súbditos como de Navarra, de Aragón o de Granada. Era parte importante, y desde la Nueva España se gobernaba todo el continente, se gobernaba Centro y Sudamérica y se gobernaba hasta Filipinas. ¿Cuándo viene el distanciamiento entre los españoles y los criollos con el gobierno reinante de España? Viene con los Borbones, porque los Borbones hicieron cambios dentro de la política hacia la Nueva España que inquietaron y molestaron a los que vivían aquí en la Nueva España. Las reformas borbónicas
quitarles el carácter de virreinato y volverlos intendencias, quitarle hegemonía a la Iglesia Católica y aumentar el impuesto, el gravamen a todo lo que salía de la Nueva España y a los trabajos que se hacían en la Nueva España. Finalmente, lo que invitó a los criollos españoles, más que a los mestizos y a los indígenas, fue la expulsión de los jesuitas en el año 1767 para que Carlos III, se quedara con las riquezas de los jesuitas. Por tanto, podríamos decir que la independencia de la Nueva España surge por las malas políticas de los Borbones. Y perdón, creo que cometí un error histórico. En realidad, si ustedes leen el Acta de Independencia de México del 28 de septiembre de 1821, el Plan de Iguala del 24 de febrero de 1821 y los Tratados de Córdoba del 24 de agosto de 1821, en realidad sí se habla de la independencia, no de México. México no existía, existía la Nueva España. Más bien se habla de que venga el rey Fernando VII, a gobernar acá, como lo hicieron los Braganza cuando huyeron en 1808 y fueron a gobernar Portugal desde Brasil. Sí se buscaba, entre comillas, la independencia de la Nueva España, pero más bien para que el rey desde aquí administrara España y todos sus dominios, que era la totalidad casi del norte del continente americano. Esa sería la primera causa, las malas políticas públicas de los Borbones, que van a estallar precisamente en Bayona en 1808, cuando Carlos IV abdica en favor de Fernando VII y Fernando VII abdica en favor de José Bonaparte, el hermano de Napoleón. Eso sería la primera causa, creo yo, remota. La segunda causa remota, ¿a quién le interesaba que México la Nueva España se independizara de España? Le interesaba a las logias georgianas y escocesas, porque había una pugna de siglos entre España, que era un país hegemónico, sobre una nación emergente que era Inglaterra. Y una forma precisamente de romper el vasto imperio español era que las naciones, que los reinos del continente americano se independizaran y así el poderío español indudablemente se acabara. Tristemente, tanto la logia escocesa como la logia georgiana dio mucho dinero a Nueva España, a los reinos del sur de Sudamérica, y conquistó el corazón de Bolívar, de Sucre, de Primo de Verdad, de Teresa de Mier, de Ramos Arizpe, de Vicente Guerrero, de Nicolás Bravo y de todos los que supuestamente fueron las cabezas visibles de la independencia y del México del siglo XIX. ¿Qué ideas conectaron? Recuerden ustedes que las logias masónicas lo que pretenden es entender que el poder no lo da Dios, que el poder transita en los hombres por sus capacidades. Y al transitar por sus capacidades, entonces a Dios lo hacemos a un lado.
El efecto se da precisamente en el año 1776, cuando las 13 colonias, que si eran colonias, porque de las 13 colonias no encontramos ningún arte. Ahí sí Inglaterra llegó a invadir y a saquear, como pasó en África y en Asia. Si no presenten una joya que hay en Asia y en África por parte de los colonizadores portugueses, franceses, holandeses, belgas e ingleses. No, ahí sí hubo saqueo. Aquí en la Nueva España, como dice la estación 620, fue la música que llegó para quedarse, los españoles llegaron para quedarse y colaboraron los indígenas con los españoles desde la conquista de Tenochtitlan hasta que se fueron los españoles. Mucho se ha pensado, pero esa leyenda la caracterizaron después los supuestos liberales del siglo XIX, que en realidad no eran liberales, porque más bien fueron comprados en sus conciencias por parte de la masonería escocesa, que dio más de 1 millón en oro para comprar las conciencias de los libertadores, entre comillas, libertadores. Cuando se declara la independencia de Estados Unidos, se toma la Sagrada Escritura y Jefferson va tachando la palabra Dios, 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 Dios y Dios. Porque aunque se jure con la Biblia, Dios está un poco lejos de su conciencia. Y así va a pasar con Bolívar. Bolívar era esclavista, Washington era esclavista, Jefferson era esclavista. Yo creo que si este hombre, el libertador Bolívar, hubiera conocido a Hugo Chávez, Bolívar era racista y nunca le hubiera dado la mano a Hugo Chávez. Son los cuentos, los mitos que se van creando los países. ¿A quién le interesaba que México, que la Nueva España se identificara? A Estados Unidos. Que también hay otro dato. Ustedes recordarán a Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt fue un alemán que estuvo algún tiempo en todo lo que sería la Nueva España y descubrió la riqueza que tenía la Nueva España. Una riqueza que quisiera tener Europa completamente. Lo llama el presidente de Estados Unidos y le pide una copia del ensayo general sobre el reino de la Nueva España. Y en Estados Unidos se enteran, 20 años antes de la independencia, de toda la riqueza que tenía la Nueva España. Que por decirlo, en el siglo XVIII era la potencia más importante económicamente hablando del mundo, junto con México. ¿Dónde quedó esa riqueza? Esas serían las dos causales. Por un lado, las malas políticas públicas de los Borbones, y por otro lado, el que había en la mente de Monroe invadir y quitar territorios. Pero no era lo mismo invadir y haber conquistado a los líderes a pelear contra España. Las 13 colonias hubieran sido incapaces de luchar contra España. Yo creo que esas son las dos causales de fondo, que tristemente no se dicen en los libros de historia, porque entonces el enemigo no sería España, como lo sigue comentando en la mañanera, el enemigo sería Estados Unidos. Ahora bien, cuando se habla de independencia, nunca hay que hablar de la independencia de México, porque en realidad Hidalgo
nunca habló de independencia ni de México. Habló de la América. Viva Fernando VII, viva la América, viva el mal gobierno y viva la Virgen de Guadalupe. Ahí hay diferencias entre algunos que vivieron el momento. Todavía hasta el día de hoy no se ponen de acuerdo dónde fue el grito. Pero por pura lógica, si Hidalgo era párroco de Dolores Hidalgo y el 15 había sido la fiesta y el 16 fue domingo, por pura lógica el grito tuvo que haber sido, si no en el templo, tuvo que haber sido en el atrio antes de la misa de 5 de la mañana, porque todos los que veneraban a la Virgen en su advocación de los dolores iban a la misa. Por ahí hay una placa en Dolores donde dice: por estas calles se dio el grito. No, no fue por esas calles. El grito certeramente se dio porque se convoca a través de la campana a la misa. Y yo creo que los que hemos estado en parroquias fuera de la capital de Puebla de Los Ángeles, pues nos damos cuenta que el domingo, cuando es fiesta patronal, cierran 20 calles y la gente se congrega en torno al templo. Si Hidalgo dice viva Fernando VII, no está reivindicando la independencia de la Nueva España. Si Hidalgo dice muera el mal gobierno, se refiere al gobierno de José Bonaparte, no se refiere a Fernando VII. Pero en realidad, cuando fue el juicio de Hidalgo, él volvió a reiterar esto diciendo que no estaba en contra de Fernando VII. ¿Por qué se le mató a Hidalgo? Yo creo que su proceder como sacerdote no fue el mejor. Porque, ¿cómo poder juzgar? Claro, sería un juicio anacrónico, estamos hablando del siglo XIX. ¿Cómo poder juzgar a un hombre, yo creo que un poco resentido con la corona española? ¿Por qué resentido con la corona española? Porque ustedes saben que la Iglesia Católica en sus gremios prestaba dinero. Las religiosas prestaban dinero, los sacerdotes también, pero lo prestaban a un interés bajo. Siglo XVIII y parte del XIX transitó el interés del 2 al 3% anual. Ni siquiera Azteca, con sus abonos chiquitos, da el 2% anual. Que nos presenten un banco donde dan el 3% anual. Había familias que no pagaban, pero la Iglesia Católica nunca enajenó los bienes. Eso lo supo la corona española, y como los Borbones eran terribles, Carlos IV le pidió, por decirlo así, su lista de clientes morosos para quedarse con los bienes. Y la familia de Hidalgo tenía 2 haciendas, y las 2 haciendas se las quitaron porque Hidalgo no había pagado nunca el interés, ni el dinero. Eso sobresaltó a Hidalgo. Uno de sus hermanos se suicidó y su hermana quedó mal de sus facultades mentales. Por eso podemos entender cómo Hidalgo dice esta expresión que documenta Lucas Salamán, creo que el mejor historiador del XIX, en su libro Historia de México, 5 tomos, editorial Yus. Él dice: cojan gachupines. ¿Y qué era coger gachupines? Robarlos, violar a las mujeres y matarlos. Una gesta no se debe realizar así, y menos por parte de un sacerdote.
juzgaría la historia Hidalgo si nos lo presentara la historia oficial como fue, porque yo no podría comprender la intransigencia de Hidalgo cuando quemó la Lóndiga de las Granaditas y ahí murieron más de 350 personas, entre hombres, mujeres y niños. Por eso yo lo decía hace 15 años en Radio Guapo. Para mí, padre de la patria es Hidalgo. Para mí, padre de la patria es Agustín Iturbide y después José María Morelos y Pablo. Pero te voy a explicar cuánto tardó la guerra de Hidalgo. Octubre, noviembre, diciembre y enero. En la batalla del Monte de las Cruces en Toluca, no sabemos por qué no continuó su ruta a la Ciudad de México. Según Schleierman dice, porque hubieran devastado a México. Eran 100,000 personas llenas de rencor. No sabemos por qué de rencor. Porque cuando es la independencia de la Nueva España, los indígenas se les respetaba su lengua, nunca se les impuso el castellano y tenían gobernantes de indios. Y aunque usted no lo crea, la esclavitud no existía en la Nueva España. Lo prohibían las leyes nuevas de 1512, lo prohibían las leyes de las Indias de 1542, y si ustedes ven el testamento de Isabel la Católica, ella dice, las nuevas tierras son nuestros súbditos, porque tanto pagaban el quinto real los mineros de Zacatecas, como pagaban el quinto real el mismo los mineros de Sevilla. Esos cuentos que nos han transmitido, que 300 años de esclavitud. Los aliados fueron los indígenas. México no cayó en 1521, cayó una ciudad hegemónica que era Tenochtitlan. ¿Cómo podían 600 españoles luchar contra 50,000 tenochtitlanes? Era imposible. Como dice Octavio Paz en El laberinto de la soledad, la conquista fue hecha por indígenas. Indígenas aliados. Los tlaxcaltecas fueron hasta Filipinas y conquistaron Filipinas en nombre del rey de España. Hay evidencias históricas donde los pequeños reinos de Tlaxcala, de Cholula, de Texcoco, los llevó Hernán Cortés y el rey les dio premios y los hizo condes y duques y marqueses y los tuvo en su séquito de súbditos. Moctezuma quería pactar con Hernán Cortés, pero la nobleza tenochca se lo impidió. Eso de que a Moctezuma lo hubieran matado los españoles, no, lo mataron los mismos indígenas, y Cuauhtémoc mandó matar a sus 4 hijos por enojo a Moctezuma. Yo creo que si eso se pudiera publicar, pues teníamos que ser transformados, ¿no? No como un pueblo víctima, como hasta el día de hoy los actuales gobernantes dicen con tanto rencor que España tendría que pedir perdón. ¿Perdón de qué? Si uno se pregunta, hasta 1821 había 100 ciudades fundadas por españoles. Lo que visitan más los turistas, palacios, casas, conventos, monasterios, templos, catedrales, todas se hicieron en el virreinato.
algunas personas me decían a mí, oiga, los guapangos son de origen andaluz. A veces pensamos que todo lo que de los bailables, si algún día ustedes han ido a España y van a los pequeños pueblos de España, tienen vestidos parecidos. Pero a veces nos vestimos de chinacos y de chinas pobladas. Pues ahí está España atrás de esos vestidos. Si desconocemos España, desconoceríamos a México. Por pura lógica. Por pura lógica. Bueno, pero vuelvo a la independencia. Allende y Aldama se pelean con Hidalgo y se separan. Porque Allende nunca hubiera permitido la matanza. Hidalgo sí la permitió. Después Hidalgo se va a hacer vida de fiesta en Guadalajara, se hace llamar generalísimo. Después tiene una batalla y se va huyendo al norte para pedir pertrechos a los Estados Unidos, porque siempre ¿cómo llamarle? Los que han fraguado batallas en México, siempre le han pedido dinero a Estados Unidos. Todos. Juárez, Lerdo de Tejada, Obregón, todos. Bueno, después, quien continúa la guerra de independencia, y aquí sí podemos hablar de independencia, fue el único que habla de la independencia de América Septentrional, no de México, es en los sentimientos de la nación el padre José María Morelos y Pablo. Él, ante la muerte de dos amigos del papá de los Bravo, él indulta a 300 españoles. Así actúan los verdaderos militares. No actúan con venganza ni con odio. Y Morelos era un mestizo sacerdote, pero de mayor talante para mí que el cura Hidalgo, porque al final Hidalgo fue preso en marzo y se le fusiló en Chihuahua y ahí terminó la sonada de Hidalgo. Morelos luchó contra uno de los mejores generales, que era mi rey, Calleja del Rey, y luchó contra Iturbide. Era gran estratega, se ciñó ante el Congreso de Chilpancingo en 1813 con Ignacio López Rayón, pero al final fue vencido. Pero yo creo que el primero que habla de la independencia certera de la América septentrional es José María Morelos y Pablo. Él fue fusilado el 22 de diciembre de 1815 en Ecatepec, Estado de México, y él dijo una frase perentoria que la transmitió el sacerdote que lo confesó: Señor, si hice bien, tú lo sabes. Señor, si hice mal, me acojo a tu misericordia. De 1816 a 1820, como dice Lucas Alamán, ya nadie hablaba de independencia. Por ahí hubo un ex sacerdote, Fray Servando Teresa de Mier, que no sé por qué sus letras estén en cobre o en bronce en el Congreso Federal. Si fue uno de los grandes traidores de México, se trajo a Francisco Javier Mina, ilusionándolo para que liberara la Nueva España, y después lo dejó en el barco y se fue porque tenía uno ya preso. Por ahí estuvo Francisco Javier Mina unos pocos días y después lo fusilaron. ¿Cuándo se va a dar en México aires de la independencia? Cuando
En Bayona, Carlos IV le da el poder a Fernando VII y este a José Bonaparte. En 1808 ya no había poder, pero Alfonso X el Sabio había dicho 6 siglos antes: si en algún caso el poder del rey queda anulado, tienen que reunirse las cortes de los reinos y gobernar. Y eso fue lo que hicieron desde 1808 hasta 1812. Y extrañamente, un canónigo de la Catedral de Puebla fue presidente de las Cortes de Cádiz y después fue obispo de Puebla. Pero la constitución que hicieron era una constitución liberal, porque la conciencia había sido comprada por la masonería. Hoy dicen que algunos diputados y senadores reciben en sobres 50,000, 100,000, 200,000 pesos y por eso votan a favor de una ley. Decía Álvaro Obregón: nadie resiste un cañón de 50,000 pesos enorme. Yo creo que los tiempos no han cambiado con el huachicol y el narcotráfico. Tristemente, como hoy se tiene precio en el ejercicio del poder, tristemente en ese tiempo los supuestos legisladores tenían precio y los supuestos liberales, entre comillas, tenían precio. ¿Cuánto habrán recibido? Pues no lo sabemos. Eso queda en la conciencia de cada quien. Y lo veremos cuando México, cuando Nueva España se hace independiente. Bueno, ¿qué va a pasar en 1815? Va a ser derrotado Napoleón, regresa Fernando, le presentan la Constitución liberal y él dice que no y encarcela a algunos de los diputados que la habían hecho. ¿Por qué? Porque le quitaba aquí entre nos restricciones a él y restricciones a la Iglesia Católica. Hay una famosa carta que le escribe el obispo de Puebla en el siglo XVIII a Carlos III cuando expulsan a los jesuitas y cuando él pretende que ya no sean virreinatos sino intendencias. Y me refiero al famoso obispo Fabián y Fuero, que después fue cardenal de Toledo. Él decía: Su Alteza, le he de recordar que la paz en la Nueva España no la ha dado usted. La paz en la Nueva España la ha dado la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo sí se podía demandar, sí se podía dialogar con el rey, con el virrey, con el alcalde, con el corregidor y el gobernador. Porque las leyes de las Indias los permitían. Hoy ya no, hoy pensamos que el presidente, el gobernador y el presidente municipal tienen la última palabra y nadie los puede demandar porque sería insubordinación. Lean las leyes de las Indias, lean el juicio de residencia. La mitad de los virreyes fueron encadenados, pero el juicio de residencia lo quitó la Constitución del 24 y luego del 57, porque no convenía. ¿Cómo vamos a juzgar a la gente que ha servido tanto a la patria? Bueno, hay una insurrección en marzo de 1820 por parte del general Riego, asusado por la masonería, porque ya se había establecido la masonería en España y aquí en la Nueva España. Y aquí están los novenarios y los guadalupanos. Los novenarios ponían de pretexto a la Iglesia Católica por parte de Nicolás Bravo y los guadalupanos ponían de pretexto a la Virgen de Guadalupe. ¿Y quién era el gran masón? Era Vicente Guerrero. Todos ellos fueron masones y no quisieron a la patria. Fueron llevados por los intereses de Estados Unidos. Bueno, el general Riego le da un golpe a Fernando VII en marzo de 1820 y le hace jurar
la Constitución de Cádiz de 1802. Cuando se entera aquí los criollos, pues dijeron, ya no podemos aguantar más, hay que separarnos de España. ¿Por qué separarnos de España? Porque aunque el gobierno sea inepto, vamos a perder nuestros privilegios. Los mestizos y los grupos originarios hasta 1820 estaban bien. Por eso, la guerra de independencia de la Nueva España no fue hecha ni por indígenas ni por mestizos. La guerra de independencia fue hecha por criollos y españoles. ¿Y qué nos dicen en la escuelita? Que se levantó el pueblo. Siempre al pobre pueblo lo ponen de pretexto nuestros gobernantes. Hemos escuchado el 15 de septiembre, vivan los pueblos originarios. Y yo creo que la gran radiografía de los pueblos originarios los tienen mis hermanos sacerdotes, que se enfrentan todos los días allá en Cuetzalan, Yauquitlalpan, Zacatlán, y vean los caminos tan horribles que hay ahí. ¿Y cómo viven los pueblos originarios? En casitas de insignificantes. Pero vivan los pueblos originarios. Pero esos cuentos que se los crea Don Brown con sus mentiras o Harry Potter con sus duendes, ¿no? Bueno, aquí hay una especie de leyenda que en el templo de la Profesa se reunieron los más ricos de España, de la Nueva España, entre empresarios de aquel tiempo, políticos y eclesiásticos, puro peninsular y puro criollo. Y eligieron a Agustín de Iturbide, que por cierto había dejado las armas porque lo había dado un sacerdote, lo había acusado de corrupción y había dejado la milicia como la persona que podría encabezar la independencia. Si nosotros examinamos la biografía de Agustín de Iturbide, era un hombre alto, dice sus biógrafos que era muy atractivo, por eso dice que ganó Peña Nieto y que por eso mataron a Mourinho, porque hubiera ganado Mourinho las elecciones del 12, ¿no? Bueno, y que era una persona bastante educada y bastante formal, y una persona conciliadora. En realidad él nunca fue insurgente, pero él, cuando le piden al virrey que le diera el mando del sur con 3.500 elementos, él empezó a fraguar, porque él era criollo, hijo de españoles, la independencia de la Nueva España, pero para que el rey viniera a gobernar acá. No se habla de la independencia de México. Eso es un cuento que no debemos volver a repetir. Lo grandioso de Iturbide es que pacta con los militares del sur, les enseña el plan de Iguala, las 3 garantías: verde, blanco y rojo, independencia, religión y unidad. Él es el que da la bandera, el padre de la patria, pero también va a pactar con el único que estaba luchando, tal vez con 2.000 hombres, me refiero a Guerrero, lo que hoy son las montañas de Guerrero. Los anales de la historia dicen que hubo un encuentro y hubo un abrazo donde él le dio su espada y le dijo: si usted está pensando en la independencia de este lugar, yo me pongo a sus órdenes. ¿Qué es lo que quería en su interior Iturbide? Que a diferencia de la lucha de Hidalgo, no hubiera derramamiento de sangre. Y no lo hubo caso. Había pactado con militares y con los pocos jefes políticos que había. Por ahí estaba perdido Santana en Veracruz y
José Joaquín Fernández, no, Herrera, perdón. Y después pactó con la iglesia. De hecho, el plan de Iguala se hizo en la imprenta aquí de los padres oratorianos, y ahí está la placa, siendo prepósito el padre Furlon, allá en la 3. Tanto el obispo de Puebla como el obispo de Guadalajara le dieron dinero a Iturbide para ayudarlo en la causa. El único obispo que no le ayudó fue el de México. Así fue uniendo conciencias, casi no hubo derramamiento de sangre, hubo pactos, y al final, el 24 de agosto del año 1821, vino Donojú había llegado a Veracruz unos días antes. Él venía muy enfermo de una pulmonía. Él se dio cuenta que ya ocupar el poder ya no le convenía, y pactó con Juan O'Donoghue en los tratados de Córdoba. México y la Nueva España es un país católico, que venga Fernando VII a gobernar, sus hijos, su hermano o alguno de las casas reinantes, o que se nombre aquí a un emperador. Es decir, desde el principio se hablaba de una monarquía constitucional moderada. Si ustedes leen las memorias de Iturbide, que publicó parte de las memorias en la editorial Luz, el padre Mariano Cuevas, él decía, porque él estuvo en Inglaterra unos meses, y él decía, si la antigua Tenochtitlan, así como los señoríos, estuvieron gobernados por un solo hombre, y la Nueva España estuvo gobernado por un virrey, México no puede estar preparado para ser república, como los liberales decían. Aun si algunos de ustedes abogados, el decir Estados Unidos mexicanos es una aberración. Las 13 colonias del norte sí eran estados independientes. La Nueva España no era estado independiente, era un todo, pero tristemente la influencia de la masonería hizo que la primera constitución del 24 tuviera una influencia terrible de la masonería, y casi una copia con la constitución de 1776 y con sus enmiendas. Bueno, llega Iturbide el día de su cumpleaños, por cierto, 27 de septiembre de 1821, y ese día, junto con Juan O'Donoghue, fueron los primeros en ver desfilar al ejército trigarante. Yo creo que ahí se inauguraron los desfiles que debían de ser Noel 16. México es el único país del mundo que celebra el inicio. Y ustedes, bueno, aquí veo gente joven, pero en mis tiempos no existía el internet, teníamos que investigar en bibliotecas y sacar fichas. Pero había un libro que se llamaba Almanaque Mundial, y ahí tenía la fecha de la independencia de cada país, y siempre la fecha es cuando se constituye un acto jurídico con la acta de independencia. Y la acta de independencia no se dio el 27 de septiembre, sino se dio el 28 de septiembre, porque se preguntaron, bueno, ya entró el ejército, ¿dónde está la constancia jurídica? Se firmó el 28 de septiembre, faltaron 4 personajes, entre ellos Juan O'Donoghue, que a las 2 semanas murió de pulmonía. Dicen los anales de la historia que lo envenenaron, pero en realidad no se sabrá, pero ya venía enfermo de España. Ahora bien, cuando se firma el Acta de Independencia de 1821, el 28 de septiembre, se habla de que México, de que la Nueva España va a ser un imperio mexicano
con un rey, pero el rey va a tener un atenuante, una constitución. Se forma una regencia en la cual Iturbide ocupa un puesto junto con el obispo de Puebla y se forma un congreso. ¿Cuál tendría que ser la actividad del congreso? Octubre, noviembre, diciembre, hacer una constitución para una monarquía. Pero tristemente, vuelvo a la influencia de la masonería y a la compra de voluntades, el Congreso se hizo pasguato y no quiso hacer una constitución. Y pasó octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, y no quisieron hacer la constitución. ¿Por qué? Porque ellos no querían monarquía, y menos que viniera a gobernar en España, y menos que viniera a gobernar en España. ¿Qué va a pasar en mayo? Pío marcha, proclama, cuando Iturbide estaba jugando cartas y tomando un vinillo francés, que lo proclamen emperador, y él se niega, porque él siempre fue un hombre de palabra. Y otro dato, lo que no le perdonaron a Iturbide es que también quisieron comprar su voluntad y hacerse masón, y él nunca quiso ser masón ni vender su voluntad. Hoy mucha gente vende su voluntad, hoy muchos políticos venden sus voluntades, por eso son chapulines. Por eso decía Octavio Paz, en la política mexicana hay payasos, hay damas, bueno, no me acuerdo qué lista da, pero vemos cómo hay chapulines en la política. O das tu voto o te echo al SAT, o das tu voto o descubro que violaste a fulano. Hoy también se compran las voluntades, tristemente, en el Congreso, en el Poder Judicial, hasta en el INE. Ya el INE no es autónomo para mí, ni menos el bueno. Nunca le perdonaron eso, proclaman una noche a Iturbide emperador por la dilación de que no se había hecho una constitución. Si hubiera hecho una constitución del Congreso, que era su deber, hubiera habido emperador, tal vez europeo. Pero al que menos le convenía un emperador europeo era Estados Unidos. Con un gobierno débil y habiendo comprado voluntades, pues sí, se arrebataron todos los estados del norte. Bueno, Iturbide dijo que no, que el Congreso tenía que decidir. Y pasa como cuando vendieron en 1848 los estados. Uno de los que firmó fue Juárez como o sea, que no le echen la culpa a Iturbide, que no le echen la culpa a Santana. Siempre el Congreso los apoyó. Y el Congreso al día siguiente lo hizo emperador. Eso de que digan, es que Iturbide quiso ser emperador por sus... No, el Congreso lo hizo emperador, pero tristemente los congresistas, la mayoría estaban comprados por el gobierno de Estados Unidos y maquinaron en 2 ocasiones un atentado contra él. Y eso está en los anales de la historia. Iturbide disolvió el Congreso, pero como era un hombre de palabra, lo volvió a ratificar y mejor renunció. Y solamente gobernó 7 meses. Yo creo que Iturbide hizo mayor bien a la patria, que creo la mayoría de los presidentes de México en el siglo XIX, XX y XXI, exceptuando a 3, a Porfirio Díaz, a López Mateos y al que ha otra vez echado la historia por el 2 de octubre,
a Gustavo Díaz Ordaz. El periodo donde fue Gustavo secretario de Gobernación con López Mateos, de 1958 hasta 1970, fue lo que se conoció el milagro mexicano. Yo siempre he dicho que el 2 de octubre, encabezado por algunos políticos de izquierda que hoy llegaron al poder y se vuelven como barbajadas, viven otra historia. Bueno, se va Iturbide, no desterrado, él se va, porque sabe que va a tener problemas. Y tristemente ese mismo Congreso que lo había declarado emperador, al final dictamina, si regresa, se le tiene que fusilar porque fue traidor a la patria. ¿Quién fue más traidor a la patria? Muchos nombres que están inscritos en el Congreso Federal: Valentín Gómez Farías, Lorenzo de Zavala, Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada. Esos sí fueron traidores a la patria. Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, porque vendieron sus armas al gobierno de Estados Unidos y pactaron en 1835, como lo pueden leer en el cuarto tomo de Mariano Cuevas, Historia de la Iglesia en México, la Junta Antipatriótica de Nueva Orleans, donde se reunieron congresistas de Estados Unidos y congresistas de México y le dijeron: queremos anexar México a Estados Unidos. Imagínense. Y la única institución que va a estar en contra es la Iglesia Católica. Y por eso les tienen que quitar sus bienes, tienen que desterrar a los sacerdotes. Y eso se plasmó en 1857, las reformas del 58 al 60. Imagínense ustedes, siendo en aquel tiempo Estados Unidos mexicanos, el 99.5% de los mexicanos católicos. Se entiende en el aspecto jurídico que la Constitución debe de plasmar la idiosincrasia, la tradición y las costumbres de cada país. Y la del 55 y 17 está alejada de la realidad del pueblo mexicano. ¿Qué va a pasar? Iturbide se va a Inglaterra, lo siguen dos enviados del gobierno de México. Iturbide nunca supo que lo iban a matar si regresaba. Él supo que España iba a volver a conquistar la Nueva España. Porque España nunca aceptó ni que Fernando, ni sus hijos, ni sus hermanos vinieran. Y nadie podía venir de los reinos católicos porque eran aliados de España. Ni la Santa Sede aceptó a México como país porque era aliado de España. El pobre regresa a Tampico y lo fusilan. Ahí se cometió un parricidio y lo diferenció de Hidalgo, porque el que dio independencia a la Nueva España fue don Agustín de Iturbide. Y tristemente en México no ha habido un gobernante letrado, instruido, que algún día, que yo no lo escucharé, yo nunca lo voy a escuchar. Y tristemente la historia del siglo XIX y XX ha sido una historia llena de mentiras, de errores y de falsedades. Por eso no hay identidad nacional. Por eso da risa hoy que digan la caída de México en 1521, México. Al pueblo hay que darle vino, hay que darle pan y hay que darle un espectáculo en el Coliseo. Hoy dan a Julián Álvarez y dan Pepito. 4 horas. ¡Ay! Usted es una verdadera más comunes de España. Porque si decimos que amamos a México y negamos a España,
es como si no tuviéramos una mano. En España, la Iglesia Católica, Iturbide, los conservadores, Maximiliano y Porfirio Díaz. ¿Quiénes son los buenos? Los de acuerdo. Sí. Pues muchas gracias, padre. ¿Comentarios o preguntas? Sí, sí, sí. Si alguien quiere hacer comentario. Vale. Quisiera saber, no sé, al menos unas 5 referencias bibliográficas que nos pueda ayudar a decir para que podamos leer, porque no sabemos muchas veces de dónde informarnos de la historia de México. Mira, yo pienso que un libro fundamental, que por cierto la Enciclopedia Británica de México, 5 tomos, porque lo documenta con cartas y con archivo. De hecho, Lucas Alamán, guanajuatense, su mamá iba a ser violada por unos indígenas que traía Hidalgo, y Allende puede encontrar libros como Los Guadalupanos, como Poinsett, como La Doctrina Monroe, que también son libros, vale la pena, porque esta visión de la historia nunca coincidió con la historia oficial. El otro libro que le recomendaría es de Mariano Cuevas, editorial Corrúa, un libro en 2 tomos que se llama Historia de la Nación Mexicana, y él fue el que documenta la Junta Antipatriótica de Nueva Orleans en 1835. El tercero sería México, Tierra de Volcanes, de Joseph Sclerman, un libro que me parece interesante porque aunque él es estadounidense, habla de las grandes intrigas de Estados Unidos contra México. Y de hecho, yo viendo la invasión, porque acuérdense que en los libros de primaria se hablaba invasión de Estados Unidos a México. Hoy se habla relaciones México-Estados Unidos, ya se cambió la narrativa, pero pues siempre Estados Unidos ha estado tristemente desquiciando a México. El cuarto libro es completamente distinto a Historia de la Nación Mexicana, es Historia de la Iglesia Católica en México, editorial Corrúa, 5 tomos, también de Mariano Cuevas. Y yo creo que un pensador que por cierto fue director de la efímera Escuela de Historia de la UDLA, fue la colección que hizo Eduardo Carlos Alvear Acevedo. Él escribió varios libros sobre la historia de México, sobre la época virreinal y la independencia de México. Esos sí, son 5 que le recomiendo. Y que, insisto, difiere de la historia oficial. De hecho, tanto los liberales tuvieron sus propios historiadores, el PRI se apoderó del poder justificándose por la Revolución Mexicana, pero pues la Revolución Mexicana fue un fracaso porque atrasó el progreso 30 años. Atrasó el progreso de México 30 años, porque, insisto, Porfirio Díaz, por más que lo acusen de dictador, atrajo el progreso, la paz, y aunque lo critique en México Bárbaro está hecho por un estadounidense. Y puedo pensar, y eso también lo dice en la historia, en 1908 le habla Taft a Porfirio Díaz. Imagínense, díganme, ¿qué presidente le habla a otro presidente y dice, oye, voy a traer Mayo Zambada, te aviso?
El gobierno pide explicaciones, nadie le va a pedir explicaciones. Le habla Tafa a Porfirio Díaz y le dice, mira, el presidente Zelaya de México se ha portado mal y me lo voy a traer para juzgarlo en Estados Unidos. Y don Porfirio le dice, eso es una intromisión a la soberanía de nuestros países. ¿Y qué hizo don Porfirio? Como estaba más cerca de de Nicaragua, se trajo a Zelaya y le dio asilo en México. Eso nunca se lo perdonó el presidente Taft. Pero imagínense, ¿qué presidente de Estados Unidos le habla a su colega para informarle lo que va a hacer? Don Porfirio Díaz era estadista. Los políticos de ahora, como decía Churchill, una famosa frase, ven que Churchill fue premio Nobel de Literatura, él decía, los estadistas piensan en las próximas generaciones, los políticos piensan en las próximas elecciones, para afianzarse en el poder, como estamos viendo en el derrumbamiento, creo que de la democracia. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Yo quisiera preguntarle, si ya lo hizo usted o proponer, padre, que usted hiciera un libro, porque su lenguaje es muy claro y muy entendible para nosotros, donde nos diga todo esto de sus conferencias, porque son muy, son muy valiosas. He escrito algo, pero se publicarán después de mi muerte. No, padre. Si no me van a matar antes, ya con esto me pueden matar. Y todo esto que usted ha compilado, pues... Ya quedó grabado en sí. Facebook. Bueno, pero de todos modos no es como un libro, usted mismo lo ha dicho, ¿no? Y que esos dones que Dios le dio en la sabiduría, en la inteligencia y en el estudio, pues nos beneficiara a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Por eso hay que leer mucho. Hay que leer mucho. Usted nos lo proporciona así, padre, muchísimas gracias. Próximamente ya. Sí. Gracias. Finalmente, algún último comentario. Padre, agradecerle su brillante ponencia y nada más preguntarle o qué recomendación nos haría, porque ciertamente todo lo que usted nos comenta acerca de la visión de la historia oficial, ley de culto y pleitesía principalmente a los pueblos originarios, pero a Juárez, a todos los que han sido masones, pero no rinde culto ni venera la historia oficial a los verdaderos héroes de la patria, como usted bien comenta, con de Turbide, por grandes hombres, incluso Porfirio Díaz, que, como usted bien comenta, fue un dictador durante 30 años, pero también hizo mucho bien por México. ¿Qué nos recomienda para que los católicos que estamos conscientes de esta situación podamos hacer algo para que las nuevas generaciones conozcan realmente la historia de México y veneren a los verdaderos héroes y no hagan caso de la historia oficial que venera a falsos héroes? Mire, el problema es la propaganda. Yo siempre he dicho que Lutero triunfó en el 16 por la invención de la imprenta. El gobierno nazi triunfó por la propaganda de Goebbels. Hoy, tristemente, el gobierno tiene la propaganda en los libros de texto. Yo denuncié las arbitrariedades de los libros de texto en 9 programas de radio, en Parmenas Radio, donde los libros de texto están incluyendo la cultura woke. La cultura woke es lo que apoya la ideología de género y todo lo que conlleva la ideología de género. Imagínense, en el libro de 5º año, mis saberes o mis conocimientos, donde los niños y niñas tienen 10, 11 años, hay 2 niñas besándose en la boca. ¿Y qué dice la cintilla? Deja tus prejuicios y aprende otros modos de vida. Eso se llama ideologización. Y lo más triste es que los papás no digan nada. Es que lo dio la SEP. Pues la SEP no es Dios. Eso se llama ideologización. Y yo les aseguro que en 5, 6, 7 años o menos,
pues vamos a ver a niños besándose en la boca porque lo han promovido los libros de texto, pero nuestros papás duermen el sueño de los justos, indolentes, abúlicos, apáticos, y cuando pase, se van a asustar. Por eso mataron a Charlie Kirk, que era un hombre que hablaba con argumentos. Y hablaba del aborto, él era cristiano, su esposa era católica. Yo creo que al final se iba a ser católico porque el puño dijo que la gran esperanza para el mundo era la Virgen María. Y él argumentaba desde la ciencia y desde la fe. Yo creo que sabía aquí como 1000 citas de memoria. Y a todos con los que argumentó, los hacía pedazos. Díganme qué joven en México, no creo que haya ningún joven en México que pueda traer a una universidad 2,000, 3,000, 4,000 jóvenes. Díganme un solo joven. Las universidades en México duermen el sueño. La Ibero, la OPAEP, la UDLA, la UAP, todos duermen el sueño de los justos. Los estudiantes no dicen nada. Los universitarios están abúlicos. Con la reforma judicial yo pensé que iban a estallar los estudiantes de Derecho, y no. Y ahorita vemos incoherencias en el Poder Judicial, que Huguito tenga 100 asesores. Es que está en proceso de aprendizaje. Pues que se vaya al kinder, que le pagamos 6 millones, es que está en proceso de aprendizaje, por favor. Es que lo de Iztapalapa iba a 200 por hora, no, o vio un hoyo, y para que el gobierno no se responsabilice, pues mejor el chofer tuvo la culpa, a ver quién paga. Es que se ha caído el trencito Chuchú 3 veces. No, se cayó de la dicen cada cosa, o el gobierno lo que está preparando ahorita estatal, el Congreso Estatal, rentar los vientres a las mujeres por 250,000 pesos. ¿A qué paroxismo hemos llegado? Y nadie dice nada. Todavía yo tengo la oportunidad de hablar, pero algún día me van a callar también a mí. Pero ningún laico dice nada, se queda callado, porque es mejor quedarse callado, así no tengo problemas, porque así tengo mi puesto, no me corren, pero algún día pues cada quien dará cuentas a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues reflexionar, ver cuáles son las bases de nuestra fe católica y como este chico que al final le dieron disparo en la yugular y lo mataron. Porque los cobardes así actúan. Los cobardes matan por la espalda. Los cobardes desprestigian la fama de alguien que está hablando. ¿Qué le pasó al obispo de Chilapa? Cuando dijo que los gobernantes eran narcotraficantes, pues lo desaparecieron y lo encontró en un motel con un hombre y con una caja llena de preservativos para quitarle la fama. Así se actúa en México. Cuando alguien no tiene cola hay que crearle algo. Y cuando alguien tiene una colota, pues te echamos al SAT o te metemos a la cárcel, sí lo que usted diga, damos el voto, damos el voto. Así se actúa en México. Y así se ha actuado tristemente. Pero pues ya acabamos porque me estoy enojando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que nos has concedido. Tú que vives y reinas por los siglos de